Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que cumplan los requisitos que decimos al final del video. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados, y quiero contarte que además ahora hay otras formas nuevas de ganar, así que quédate durante todo este tiempo. Aquí leemos el horóscopo de Cáncer, el tarot de Cáncer, Cáncer en el amor. Bueno, esta es una lectura general, no tiene fecha, no tiene sexo o género. Si no resuena puedes ir a tu ascendente, y si no lo hace, no te llenes de mala vibra, no dejes malos comentarios, simplemente déjalo pasar, déjalo fluir, suéltalo. Bueno, comenzamos con un mensaje general y luego pasamos al amor. Te dice: la serenidad es tu fortaleza. Durante estos días, manejar la calma, manejar la tranquilidad te va a permitir solucionar un problema que tienes de una mejor manera. No es conveniente, no es prudente durante estos días entrar a contender con las personas. Podrías salir perdiendo asuntos o cuestiones importantes para ti, así que por favor tenlo muy pero muy presente. La serenidad es tu fortaleza, eso te está diciendo el día de hoy el tarot de los ángeles. Vamos a comenzar en este momento entonces con una lectura para el plano de lo sentimental. Y este es para aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados, ser el crush, el novio, el amante o el ex, la esposa, o la relación no tener un título, eso no influirá. Vamos a hacer 2 barajas más. Quiero que en la primera se van a concentrar en el nombre de esa persona en la mente, y contaremos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la segunda vas a decir tu nombre y el nombre de esa persona. Te vas a concentrar, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, perfecto. De esta manera podemos conectar mejor. Vamos a ver entonces primero los pensamientos de esta persona hacia Cáncer. Comenzamos con el anciano invertido, la reina invertida, la copa invertida, la consultante de su posición original. Bueno, esta lectura está un poco fuerte, pero tiene 4 elementos maravillosos. Vamos a ir viendo uno a uno. Comenzamos con la carta del anciano. Bueno, en este caso me dice que es una persona que probablemente cometió un error por imprudencia, un error porque se dejó llevar como por la emocionalidad, por la pasionalidad, y esta persona piensa mucho. No necesariamente tiene que hablar de una infidelidad, pero sí es una cuestión bastante importante y algo que afectó a la relación, porque aquí me muestra un obstáculo, y esto me dice que fue una actitud también con la cual esta persona te hizo sentir muy mal, Cáncer. Puede haber sido un comentario respecto a la parte económica. Sin embargo, déjame decirte que en este momento esa persona se encuentra muy arrepentida de lo que dijo, de lo que hizo, así que yo creo que es muy probable que durante estos días se acerque con una conversación. Aquí apareces tú, Cáncer, y me dices sin embargo que tú tienes la capacidad para poder salir de todo este problema, de toda esta situación con esa persona especial. Me dice que ha habido este error y que este error te llevó a tener una crisis emocional bastante fuerte y una crisis que generó confusión y ruptura en la pareja. Veo que algunos de ustedes ya terminaron con esa persona o la relación está casi que a bordes de terminar. ¿Qué es lo positivo aquí? Las 3 últimas cartas que me hablan acerca de cuál va a ser como la resolución de toda esta situación. Entonces, acá, cuando me aparece este 10, me habla acerca de una distancia, de un distanciamiento que en este momento no les conviene. En otras lecturas yo les recomiendo que sí, que se distancien, que esto va a hacer que la persona les extrañe, pero yo siento que en este momento ese distanciamiento o ese contacto cero tiene que romperse.
Si esta persona te busca durante estos días, realmente sí te conviene hablar porque veo un cambio radical en la actitud que él o ella tienen hacia ti. Y esto me lo marca la carta de la rueda de la fortuna. Además, también me marca la carta de las de oros. Mire que básicamente salieron juntas y esto me habla de la solución de un problema a tu favor, de algo que gira en 180 grados a tu favor, a favor de tu suerte. Entonces yo creo que es algo positivo, que es algo que realmente te conviene. No te conviene en este momento continuar en un contacto cero. No te conviene en este momento como no hablar, no dialogar, no intentar solucionar las cosas por las buenas. Quizá esta sea la razón por la que acá te decía, la serenidad es tu fortaleza. Miren que todo se va conectando. Y es una lectura muy buena y muy positiva en el hecho de que están estas dos cartas y me dice que cualquier decisión que tú tomes frente a la relación, bien sea romper el contacto cero para hacer un cierre tranquilo y un cierre en paz, o romper el contacto cero para hablar con esta persona, me dice que va a ser algo lo más favorable para ti, que en ambas circunstancias vas a salir bien librado siempre y cuando las cosas se resuelvan en armonía. Recuerda, la serenidad es tu fortaleza, Cáncer. Bueno, por su parte, la carta de la picota es una carta que nos habla acerca de la regeneración. Nuevamente nos confirma la solución de un problema, nuevamente nos habla acerca de cómo esto se va dando, se va solucionando poco a poco. Entonces me parece que es bueno, que es maravilloso, que se pueden dar las cosas con esta persona por las buenas. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el tarot egipcio para esta relación, y si aún no te has suscrito, ese es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Recuerda que quedándote hasta el final puedes participar por varios premios. Bueno, respecto a esta situación, el tarot egipcio por un lado me dice que vas a recibir la ayuda de un amigo o de una amiga durante estos días, que va a ser una ayuda muy muy importante, que va a ser una ayuda que te va a permitir como esclarecer ciertas situaciones. Hay alguien, una persona dentro de tu familia que al parecer nunca ha tenido como mucha afinidad contigo. Puede ser una prima, puede ser alguien muy cercano, una tía, no sé, un tío. Y esta persona siempre ha intentado como enviarte mala energía y tus relaciones por eso a veces están algo frustradas. Yo te recomiendo que le envíes muchas bendiciones a esta persona, pero que procures que nunca se entere de tus planes o de tus proyectos. La carta, por su parte, esta carta, la carta del estudio, sumada al lado de la carta de la justicia, me habla de lo que ya te estaba diciendo con respecto a tu persona especial, que es un muy muy buen momento para actuar serenamente y para juzgar desde la objetividad. Ser justos también es escuchar realmente qué es lo que tiene el otro por decirnos, qué es lo que tiene el otro por comentarnos, escuchar su versión, ver si se pueden negociar las cosas. En sus pensamientos, mira, estás tú, la consultante, el consultante, estás tú metido ahí. Sí, reconoce que cometió un error por imprudencia, sí, reconoce que fue una impulsividad, no sé si hizo algo, no sé si fue algo que te dijo, pero esta persona se está dando cuenta de que podría perderte definitivamente. Ahora, toda esta situación se transmuta a tu favor. La justicia también te dice que llega a tu favor. Toma ahora una decisión y mantente en ella, por favor. Veamos qué más te quiere decir los ángeles respecto a esto con tu pareja, con tu persona especial, y te dice: los sueños saben del futuro. Si definitivamente no sabes qué hacer, pese a todo lo que te he dicho, si no sabes qué decisión tomar frente a esta persona especial, yo te recomiendo con todo mi corazón que tú en este momento cojas un diario de sueños y cada noche anotes ahí durante estos días, o en una voice note digas al despertar qué es lo primero que recuerdas, porque los sueños te empezarán a revelar cosas. Entonces tenlo súper súper presente. Bueno, eso por ese lado.
Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a la de los solteros. No se vayan, quédense hasta el final y así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno. Bueno, para los que están solteros en este momento, llega una noticia que te va a hacer sentir paz respecto a algo que se aclara en cuanto a tu pasado. A ti te acusaron como de infidelidad o de cuestiones así, pero llega ahora por fin la aclaración de una verdad respecto a unos celos o a una infidelidad, algo que te dejó como muy mal parado o muy mal parada pues como en tu reputación, en el amor, en la lealtad, en la sinceridad, y se aclarará durante estos días. Esto es bueno y es positivo para ti en el sentido de que te va a permitir estar más tranquilo, más seguro, liberarte de esta confusión, de este encierro en el que estás. Llega una persona que podrías estar conociendo a través de tu familia y es alguien muy bueno que traerá mucho equilibrio, me dice esa carta del 10 de oros. En el plano de lo económico, para todos aquellos que están preguntando, para todos los cáncer en el trabajo, cáncer dinero, me dice que hay posibilidades de recuperar un dinero perdido, sin embargo, o un trabajo perdido. Sin embargo, tienes que irte con bastante precaución, mucho cuidado con la imprudencia, sobre todo la que cometes contra jefes, contra personas de autoridad o poder, porque podría poner en riesgo esa recuperación de ese dinero. Por otro lado, me dice que llegan nuevos proyectos, nuevos horizontes, quizás recuperes esto pero te vayas a otro lado. Y la carta del 8 también me habla de mucho equilibrio, mucho cuidado con lo que vas a decir o hacer durante estos días, porque la imprudencia podría hacer que pierdas la oportunidad de recuperar algo que tanto has llevado esperando. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 22, y nuevamente me sale la carta. Esta carta del loco, entonces cuidado con esas imprudencias durante estos días. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos para participar ya te los digo, pero primero quiero explicarte cuáles son las formas de ganar. Primero los en vivo, donde respondo preguntas gratis. Segundo, la lectura personalizada el viernes. Y tercero, los días sábados vamos a leer 50 preguntas de 50 suscriptores que hayan dejado durante la semana. Para estas formas tienes que cumplir los 3 requisitos. Primero, estar suscrito. Segundo, activar la campanita y darle like a este video. Y tercero, tienen que escribir la palabra clave, que el día de hoy es trébol. Bueno, bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.